Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a todos, un sábado más para alabar y adorar al Señor. Los invito a que se hagan por acá adelante, que se vayan acomodando y vayan disponiéndose para iniciar nuestro tiempo de alabanza. Si desean, pónganse en pie para que nos dispongamos todos juntos. Antes de empezar, quería compartir con ustedes un versículo en la Biblia que pues la mayoría o conocemos o ya lo leímos o tenemos idea de cómo dice. Y está en Romanos 5:8 y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta semana tuvimos como la oportunidad de empezar nuevamente a estudiar en la academia y estamos en la materia de soteriología, que habla mucho del plan de salvación de Cristo. Entonces, pensando en eso, quería como traer el tema y la reflexión hoy para este día, porque nosotros nos reunimos aquí todos los sábados a alabar y adorar, y lo hacemos porque tenemos un motivo, porque Cristo vino a nuestra vida para salvarnos y darnos vida eterna, porque por causa de Él todos los días tenemos un propósito, porque por causa de Él tenemos gozo, porque por causa de Él tenemos bendición y tenemos apoyo en los momentos de dificultad. Entonces quiero invitarles a que nos dispongamos y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por las personas que han venido a congregarse, por las que faltan por llegar. Gracias por las personas que están desde sus casas, Señor, acompañándonos. Señor, yo te pido que pongas en todos un mismo sentir, Padre Santo, que todos podamos a una sola voz adorarte, Señor, porque el motivo de nuestra alabanza eres tú, Señor. Tú eres, Señor, el que llena nuestros corazones. Tú eres, Señor, el único y suficiente Salvador para nosotros, Señor. Y hoy queremos declararlo con nuestra boca, Señor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzados
confiamos, hay descanso en Él. Nada se compara a tu amor, nada se compara, Señor, a tu bendición, y por eso, Señor, con humildad venimos a declararte, Señor, que te amamos, Señor, y que tú eres el motivo de nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor. Con humildad y sencillez me acercaré, y es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré, y es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por Bueno, bienvenidos a los que no habían llegado. Antes de que ustedes nos acompañaran, estaba diciéndoles a todos que hoy es el día en que celebramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy es el día que celebramos que el Señor vino a nuestra vida y que Él es el único y suficiente Dios. No hay otro. Hay un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Y hoy queremos celebrar eso todos juntos en congregación. Alabar el nombre de Jesús. Así que vamos a decirle que Él es Dios, Él es el único Dios. Oh Señor.
medio de la congregación te cantaré, exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, Dios, te cantaré. Oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón. Es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, mi Señor, eres Dios. Te adoro a ti, te adoro. Todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Vamos a declarar que Él es nuestro Dios. Eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, eres mi Dios, tú eres mi Dios. Sí, Señor, y hoy venimos a entregarte lo mejor, Señor, de nuestra alabanza y nuestra adoración, lo mejor de nuestra vida, Señor, porque es mucho más que una canción y es mucho más que una alabanza, Señor. Hoy venimos a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, en bendición, Señor, en agradecimiento, Señor, por la obra que has hecho, Señor. Nos presentamos delante de ti como congregación, Señor, para exaltar tu nombre. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una oración. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos
mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Gracias, Señor. Tú eres grande, Señor, glorioso, Señor. Por eso a ti todos los días, Señor, clamamos, Señor. Por eso delante de ti nos presentamos, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, Padre Santo, porque tú eres glorioso y no hay nadie como tú, Señor. Nadie, ningún otro como tú, Señor. Glorioso, te cantamos glorioso y lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
tú eres el único Dios, grande, fuerte, poderoso, Señor. este tiempo, Señor, y por preparar nuestros corazones para la palabra que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Nadie la está persiguiendo. Un aplauso para nuestro baterista que está de cumpleaños hoy. Chéverísimo, qué bueno. Qué bueno, Daniel. Ah, Soleil también está de cumpleaños. Otro aplauso para Soleil. ¿Yolanda estuvo el año pasado o este? Ah, el 20 de febrero. Bueno, bienvenidos. Recordándoles que todas las mañanas de 6 a 6 y media tenemos alborada de oración, 6 a 6 y media, siempre estamos orando. Es una de las cosas más importantes en esta época, es interceder. Si pudiésemos hacer algo más, lo hacemos, pero lo que más podemos hacer siempre es
orar por el país, orar por la iglesia, orar por las personas y sus necesidades. Los que han estado asistiendo saben que hay muchas cosas por hacerse, hay muchas cosas por realizarse, hay muchas situaciones que enfrentar y superar, y ahí la oración nos ayuda muchísimo. Así que bienvenidos todas las mañanas de 6 a 6:30. Los martes al mediodía a las 12 tenemos el ayuno, lo estamos haciendo presencial y virtual. Igualmente repetimos o damos retransmisión del tiempo del ayuno del mediodía a las 6 de la tarde para quienes no pueden. Los miércoles tenemos capacitación, siempre los miércoles serán capacitación. Los jueves, normalmente los profesionales se reúnen los jueves una vez al mes, y los viernes tenemos la reunión de vida estudiantil los viernes en la tarde, para que también estén pendientes los papás con sus hijos jóvenes. El sábado la reunión de adultos, la reunión de niños simultáneamente. Bienvenida doña Marilyn, siempre nos alegra verle. Ya va la segunda vez que superamos situaciones complejas de salud, ya ustedes la han escuchado a ella, sus situaciones de cáncer que ha superado, seguimos orando al Señor por eso. Bueno, y con todos los que estamos presencialmente y los que virtualmente se quedaron con este día frío engarrotados en su cama, también les damos un saludo. Esperamos que la próxima estén con nosotros aquí donde estamos. Este mes estamos hablando de ¿qué? La compasión en el servicio. La compasión, ese es el énfasis del mes dentro de la visión de Sirviendo con Pasión del 2023. Entonces estamos hablando y todos los temas que desarrollamos durante la semana, la vigilia, ayer tuvimos vigilia y estuvimos hablando de los enemigos de la compasión. El día martes también hablamos de la compasión. Siempre el énfasis del mes lo repetimos en todas las actividades que tenemos, en todos los temas que hacemos durante la semana. Muy bien, decíamos que mucho el dolor, mucho la aflicción, mucho el sufrimiento que vivimos en el mundo entero. Obviamente las familias en la iglesia no están exentas de eso, hemos tenido pérdidas de seres queridos, tenemos hijos con dificultades y situaciones que ustedes bien conocen como Diego, por ejemplo, que hemos siempre orado por él. Ustedes saben que Diego ha tenido esa situación de su molestia física permanente, hoy día ya está en Australia y pues estamos orando para que el cubrimiento de salud, ¿no?, para con él le permita todo el proceso de acompañamiento que requiere. Y así tenemos muchas situaciones complejas por las cuales estamos intercediendo y orando. Eso es, decíamos que dentro de lo que podemos hacer dentro de toda esta situación difícil es orar, pero también la compasión tiene que ver con qué más podemos hacer, qué más podemos nosotros aportar fuera de la oración. La oración es fundamental, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? La compasión es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Esa es la definición del diccionario. Sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar el dolor o el sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Esa es la definición de compasión, para que de alguna manera nosotros salgamos de esos sentimientos que a veces pues los experimentamos, pero que no es compasión. Por ejemplo, la lástima. Muchas veces se experimenta lástima por la gente, lástima que esté en esa condición, lástima que haya pasado por aquello, lástima que... Pero la compasión es mucho más que lástima, porque es sentir, pero a la vez hacer algo para remediar o para evitar ese dolor o daño que experimentan otros. Y de alguna manera, estudiando todo este tema de la compasión para este mes, encontraba una frase que me pareció muy apropiada para que nosotros la tengamos presente. El sufrimiento, cuando se encuentra con el amor, eso es la compasión. El sufrimiento, cuando se encuentra con el amor, eso es la compasión. Y creo que básicamente lo que muestra la Biblia siempre es que el amor lleva a eso, a encontrar la causa del dolor o el daño o la afectación, pero inmediatamente a suplirla. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La situación de estar separados, estar distanciados de Dios, lo llevó a que tomara una acción. Y ese es el gran amor de Dios, que siendo aún pecadores Cristo, murió por nosotros. Entonces esa frase me pareció interesante que la tomáramos para tenerla como un precedente cada vez que hablemos de la compasión. Simplemente la compasión es el amor que de alguna manera se expresa en medio del sufrimiento. Vamos a repasar un poquitico para los que nos han acompañado, para quienes no también,
de lo que hemos estado hablando. Hace una semana estuvimos en Lucas, en el capítulo 7, viendo dos historias, dos ambientes diferentes, a través de los cuales también se manifiesta la compasión de Jesús. Obviamente el mejor modelo que siempre vamos a tener es Jesús. Ese es nuestro referente único, particular. Todo lo que hacemos o tratamos de hacer es imitar a Jesús en sus acciones. Y Jesús se encontró en esos dos ambientes diferentes, uno de celebración, el caso del centurión con su siervo que estaba enfermo y que fue recuperado. Intercedieron por él aquellos judíos que lo conocían, que sabían de lo que este centurión había hecho en favor del pueblo, y Jesús recuperó, sanó a su siervo enfermo. Ya estamos llegando al punto. Igualmente encontramos el otro ambiente, un ambiente difícil, complicado, un sufrimiento intenso que vivía una mujer viuda de la ciudad de Naín. Y decíamos que Jesús también, sin que nadie hubiese pedido, sin que nadie hubiese intercedido, Él se aproximó a la mujer y calmó su dolor. ¿Cómo? Resucitando a su hijo. Así que encontramos dos ambientes en los cuales se manifiesta la compasión de Jesús. Y decíamos que de alguna manera la compasión en el caso específico de la mujer se manifiesta sin que haya un mérito o una intencionalidad previa de ella hacia Jesús. En el caso del centurión, el centurión al menos buscó a Jesús directamente en algunos evangelios, en otros a través de sus amigos judíos, pero en el caso de la mujer nunca buscó a Jesús. Ella ni sabía de pronto que Jesús andaba por esos sectores, pero Jesús se aproxima porque la compasión tiene esa característica. La compasión no es algo que se da cuando se pide, sino es algo que se ofrece aunque no se pida. La compasión no necesariamente es meritoria. Dentro de lo que nosotros conocemos de la Biblia, para con nosotros, la experiencia de Dios con nosotros es que Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros podemos pedir o pensar. ¿Recuerda que dice la Biblia? Así que hay muchas manifestaciones de su compasión en nuestras vidas que no han sido meritorias, ni tampoco pedidas, pero esa es la compasión. Decía Claudia anoche en el tema de la vigilia, ella mencionó tres aspectos importantes. Es que la compasión no hace acepción de personas. Y cuando hace 8 días hablábamos de la viuda, que no había hecho nada por Israel, allí estuvo la compasión del Señor. También hablábamos del centurión que había hecho cosas por Israel y allí estaba la compasión de Dios. Y una de las cosas que planteaba Claudia anoche es que uno de los enemigos de la compasión es precisamente la acepción de personas. A veces nosotros determinamos quién merece y quién no merece la compasión. Y la verdad es que muchas veces es más meritorio cuando se hace con aquellos que no lo merecen. La Biblia dice que de qué sacamos nosotros, de qué podemos vanagloriarnos nosotros diciendo que amamos a los que nos aman, que perdonamos a los que nos perdonan, que nos relacionamos bien con los que son fáciles de relacionar. El mérito está cuando perdonamos a quienes nos han ofendido, cuando de alguna manera amamos a aquellos que nos han de alguna manera afectado o dañado, y cuando también obviamente hacemos cosas por personas que a lo mejor en el tiempo nunca tendrán la oportunidad de hacer un proceso de agradecimiento o de alguna manifestación en gratitud por lo que hemos hecho por ellos. Así que de alguna forma esa acepción de personas nos lleva a que nosotros seleccionamos quién merece y quién no merece. El segundo elemento que ella mencionó es la condición. A veces nosotros pensamos que hay personas que no necesitan compasión. Y el caso era el hombre rico y Lázaro que vivía a la puerta de su casa. Recuerdan que anoche lo planteó ella. El rico pues obviamente no tenía ninguna necesidad, al contrario, era exagerada su riqueza al punto que podía darse gusto con banquetes. Uno, si llegara a la casa de ese hombre rico, uno pensaría que él no necesita compasión. Pero miren que al final de la historia, ese hombre con toda su riqueza aquí en la tierra terminó separado eternamente de Dios. Y eso nos lleva a pensar de que toda persona, independiente de cuál sea su condición, sea tan rica como la de este hombre, o sea tan pobre como la de Lázaro que vivía a su puerta, merecen compasión. Y nosotros no podemos desconocer que toda persona necesita de Dios. Independiente de que sus necesidades materiales estén cubiertas, independiente de que su área profesional sea excelente, independiente de que tenga un buen hogar, independiente de lo que usted quiera ver bueno en una persona, la más grande necesidad, y que si no se suple, estará eternamente separado de Dios, es precisamente tener una relación con Dios a través de Jesús. Y eso nos lleva a compadecer a aquellos que no conocen de Jesús. Y tercero, ella decía que debíamos enfocarnos no en nuestras necesidades, sino enfocar nuestra atención en las necesidades de otros. Todos nosotros tenemos necesidades, todos y cada uno. Cada uno tenemos nuestra propia lista personal de oración, individual o familiar.
Pero no podemos centrarnos solamente en nosotros, eso es lo más egoísta, lo más natural que el hombre puede hacer es eso. El egoísmo nos lleva a pensar en nosotros primero y si queda tiempo y oportunidad para otros. Pero la Biblia dice que debemos pensar también en los demás y considerarlos a ellos como superiores a nosotros mismos. En ese sentido es quitar la atención de nosotros y ponerla allí donde hay necesidad para actuar con compasión. Vamos al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 6, si usted me acompaña. Comenzamos el martes hablando de Marcos 6 y estuvimos diciendo que la compasión se tiene que expresar de muchas formas. En el caso del ayuno, para quienes nos acompañaron o quienes estuvieron viendo la transmisión, hablábamos de la compasión de Jesús por sus propios discípulos. Y en Marcos 6, mientras ustedes llegan a ese pasaje, recordamos que en el Evangelio específico de Marcos se menciona la palabra multitud 40 veces. Es como si Marcos quisiera resaltar el hecho de que había mucha gente que seguía a Jesús. En el caso específico de ese capítulo hablamos de la multiplicación de los panes y los peces cuando habían 5,000 varones. Entonces decíamos que posiblemente la cantidad de gente que ese día había cerca de Jesús era más que 5,000 hombres, pero había mujeres, ya habían jóvenes, ya habían niños seguramente. Y allí la multitud, en esa multitud hay variedad de necesidades y en esas necesidades la compasión de Jesús tiene que expresarse. Veníamos del capítulo 5 de Marcos cuando Jesús les había dado a los discípulos una misión, una comisión. Ellos habían ido a evangelizar y habían ido y habían evangelizado y habían enseñado y habían sanado y habían liberado y venían felices, contentos de todas las cosas que sucedían. Y Jesús los recoge, los reúne y empieza a interactuar con ellos. Pero decíamos que en ese pasaje específico Jesús no pide un informe de lo que había sucedido en esa misión, sino que los ve que aún por la cantidad de tiempo empleado en llenar las necesidades de otros, ellos no habían tenido ni tiempo siquiera para comer. Así que viéndolos en esa realidad y necesidad, cansados y de alguna manera débiles porque no habían comido bien, Jesús los lleva a un lugar aparte para que descansaran y se recuperaran. Eso es pensar en los colaboradores, decíamos el martes. Muchas veces nosotros tenemos personas que nos asesoran, nos ayudan, nos acompañan, nos suplen de alguna forma en su trabajo áreas de necesidad nuestras y nosotros no somos condescendientes con su realidad. Muchas veces la gente, y decía que nosotros en esta pandemia aprendimos a valorar, por ejemplo, el trabajo de una persona que nos ayuda en casa. Ustedes saben lo que es lavar platos, lo que es trapear, lo que es aspirar, lo que es tender camas, arreglar cuartos, lavar baños. ¿Por qué? Porque nos tocó hacerlo. Y uno cuando lo hace, uno valora lo que otras personas en otro tiempo nos han ofrecido y que muchas veces nosotros decimos, bueno, le pagamos por eso. Pero qué bueno es poder pensar que ese ejercicio, ese esfuerzo que hacen produce un cansancio. Y Jesús sabía que los discípulos habían hecho lo que tenían que hacer, pero que estaban cansados y era necesario llevarlos a descansar. Entonces hablamos de preocuparnos, la compasión lleva a preocuparnos por aquellos que nos han servido y que en ese ejercicio se han cansado o se han debilitado y entonces es necesario llevarlos a descansar. Ese fue nuestro tema del martes, pero metámonos un poco más en lo que vamos a hablar de Marcos 6, la segunda parte de ello. Por favor, acompáñeme usted a Marcos capítulo 6, versículo 33. Dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Entonces, la segunda parte de este pasaje de Marcos 6 es cuando Jesús se había apartado con sus discípulos pasando el mar de Galilea a la otra orilla y allí con la intención de que sus discípulos tuviesen un tiempo para descansar, para recuperarse. Pero dice que la gente lo reconoció y la gente no tomó barco como lo hizo Jesús seguramente con algunos de sus discípulos que tenían las lanchas de la pesca y pasar el lago, sino la gente dieron toda la vuelta al lago hasta encontrarse con ellos al otro lado. Y seguramente se movilizaron los que vamos a encontrar al final, 5,000 hombres con mujeres, con niños. O sea, imagínense la romería de gente dándole la vuelta al mar de Galilea. Los que han estado por allí saben que no estamos hablando de un charco, no estamos hablando de un lago, estamos hablando de una gran extensión, tanto que se conoce como el mar de Galilea. No porque lo sea, sino por su extensión, obviamente es una extensión amplia de agua. Entonces ellos recorrieron todo ese territorio y llegaron a la otra orilla, aún antes de que Jesús allí llegara. Y es interesante, la gente llegó a esperar a Jesús.
¿Por qué lo esperaba? Vamos al versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Está bien? Versículo 34. Cuando Jesús llegó, se suponía que venían ¿a qué? A descansar. Sus discípulos venían a recuperarse, él había pensado en ellos, pero la gente no tenía la misma compasión. La gente simplemente estaba necesitada. Dice que la gente en ese momento era como ovejas sin pastor. Piense en lo que eso significa en la alegoría que se hace uso allí, y es la realidad de ellos como pastores de ovejas. Y seguramente para ellos era fácil comprender lo que significaba una oveja sin pastor, a merced de los depredadores, sin quien proveyera alimento, sin quien proveyera cuidado, sin quien estuviera atento a sus necesidades. Y así era la gente, así la veía Jesús. Y cuando él llega, en lugar de decirle que no es horario de atención al público, ¿cierto? Porque no iban a atender, inmediatamente tuvo compasión, dice, tuvo compasión por esa gran multitud. Y decíamos, más de 5,000 personas. Entonces, es bueno que uno, siempre que está leyendo la Biblia, trate de recrear mentalmente las escenas, porque le queda a uno más fácil entender qué es lo que realmente está sucediendo. Ellos esperan llegar a un lugar donde haya la menor cantidad de gente posible. En ese pasaje habla de un lugar desierto. Y entonces cuando llegan encuentran que la playa está abarrotada de gente esperándoles. ¿Qué haría usted? Reversa. ¿O no? Pongamos reversa y vámonos para otro lado. Venimos en otra actitud, venimos a recuperarnos. Y si llegamos ahí nos va a tocar trabajar, y seguramente, como la Biblia lo menciona, sin dirección, sin provisión, sin cuidado, esa gente necesita, hay mucha necesidad. Y hay que atenderlas, porque normalmente Jesús nunca le sacaba el cuerpo a eso. Así que pensando en el bienestar propio, anoche decía Claudia que cuando pensamos y nos enfocamos solamente en nosotros, pues obviamente la actitud sería retirémonos y dejémoslos ahí. Nosotros también necesitamos un tiempo. Pero la compasión es eso. La compasión implica que aún en medio de la necesidad personal, no olvidamos que otros tienen una mayor necesidad. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es su necesidad? Piense en ella en un momento. Todos tenemos necesidades. ¿Cuál es la suya? Pero si usted mira alrededor suyo, hay gente que tiene aún mayor necesidad que la suya. Y yo estoy hablando con un grupo privilegiado. Siempre digo que nosotros somos privilegiados. Que tenemos necesidades, pero créanme que nuestras necesidades son más allá del bienestar. Más bien de comodidad, de gusto, de anhelo, de deseo, de complacencia. Porque básicamente lo que necesitamos lo tenemos cubierto. Todo está cubierto. Pero si nos ponemos a mirar alrededor, encontramos una cantidad de gente que no ha comido hoy 2 veces al día como usted y como yo. De personas que no han estado en un lugar seguro, confiado, calientico, tranquilo, como nosotros hemos estado hasta ahora. Entonces siempre habrá una necesidad mayor alrededor de la nuestra. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Usted es una persona privilegiada. Pero eso no le puede llevar a que, centrado muchas veces en la naturaleza humana que es egoísta, nos olvidemos de ello. Entonces, cuando yo a veces me trato de incomodar, prefiero como que dar un paso atrás y decir, no, pues que cada cual atienda su propia necesidad. Pero en el caso de Jesús no dio marcha atrás, sino que prosiguió y descendieron a la playa, donde estaba esa cantidad de gente con necesidad. Eran como 5,000, dice el versículo 44. Hablemos ahora en 2 actitudes que no están mencionadas en ese capítulo, pero que en capítulos paralelos están mencionadas. Les recordaba el martes que muy pocos episodios se repiten en los 4 evangelios. Casi que todos los evangelistas mencionan ciertos eventos que para ellos fueron importantes. Uno que se menciona en los 4 evangelios es este pasaje. La multiplicación de panes y peces dentro del contexto de Jesús queriendo retirarse para estar en un tiempo a solas con sus discípulos, pero la gente llegó allí. En otro de los evangelios, precisamente el evangelio de Juan, se menciona que Juan el Bautista había fallecido, había sido decapitado, y entonces Jesús también quería un tiempo a solas como para pasar ¿qué? Su propio dolor, su propio, ¿cómo llamamos? Duelo. Y no, pues no había tiempo para eso. Miren lo que dice Juan 6, voy a leerles un pasaje, está en Juan 6, de pronto ustedes lo están viendo en la pantalla. Dice, y le seguía una gran multitud,
Estamos hablando de la misma multitud, una gran multitud. Este es un pasaje paralelo. Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces ahí encontramos dos cosas que se mencionan que la gente posiblemente estaba buscando de Jesús. La primera es los enfermos y su realidad. Los enfermos para ser ¿qué? Curados. Y seguramente había romería de enfermos y gente que los acompañaba y muchos de ellos siendo llevados por otros para que Jesús los sanara. Entonces vemos que una intencionalidad de estar allí en ese lugar esperando a Jesús es la sanidad. Muchas personas estaban enfermas. Si usted revisa en los evangelios, cada vez que había enfermos había sanidades. Jesús nunca pasó por alto un enfermo, siempre lo tuvo presente y actuó con respecto a él. Y lo segundo dice que habían otros que iban ¿por qué? Por ver el espectáculo de enfermos sanados, para ver las señales que él hacía. O sea que hay gente de toda, ¿cierto? Hay gente necesitada, hay gente que quiere ir a ver el espectáculo, el show. ¿Cómo es que se levanta un paralítico? ¿Cómo es que un ciego puede ver? ¿Cómo es que un sordo oye? ¿Cómo es que un mudo habla? Eso debió ser espectacular. Ver una situación como la del muerto de la viuda de Naín y que se levanta. Recuerdan que hablábamos de que cómo sería el susto de los que estaban llevando el féretro hacia el cementerio. Cuando se levanta el muerto, o sea, eso debía ser espectacular y había gente también para eso. Gente que lo único que quería era ver el espectáculo. Bueno, también estaban ahí. Y los terceros, dice el versículo 26 de Juan 6 también, dice el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, oiga bien, ni siquiera por las señales, dice, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y hay gente que finalmente va solamente ¿para qué? Para comer, ¿cierto? Gente que solamente va para beneficiarse, para recibir. Los enfermos necesitan la sanidad. Los curiosos necesitan ver el espectáculo, pero aún hay otros que van simplemente por la comida. Yo siempre digo, y ojalá no falte, en nuestras actividades especiales siempre llega mucha gente cuando hay comida, ¿cierto? Bueno, Liliana y ahora Wilson que están en Brasil saben que en Brasil si no hay comida la gente no va. Entonces lo que hay que programar es una comida con una charla incluida. Eso es todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que ese es su ambiente, buscan siempre la provisión, señales, sanidades y fuera de eso, suplir sus propias necesidades. Pero dice que Jesús tuvo compasión de ellos. No discriminó, dijo los enfermos a este lado y los curiosos echen para el otro lado y menos los que quieren simplemente comer. Sino ahí estuvo toda la gente. Jesús iba a suplir la necesidad de todas las personas. Por eso cuando hablábamos el martes de que esto no es meritorio, no es porque nosotros nos acerquemos con una actitud adecuada que el Señor va a responder. Muchas veces tenemos actitudes inadecuadas. Y aún a pesar de ellas, el Señor responde. Claro, ¿qué busca el Señor con eso? Que cambiemos, como les decía a los de las señales. Ustedes no me siguen ni siquiera por las señales, sino por el alimento. Cambien la actitud, por lo menos vayan a ver señales, que es el prodigio de Dios en medio de los necesitados. Pero aún cuando estén enfermos, busquen también al Señor. Siempre hay que superar esas condiciones tan difíciles que manejamos, actitudes inadecuadas. Muy bien, dice que Jesús interrumpió entonces el descanso. Mejor dicho, ni tuvieron descanso. El único descanso que tuvieron fue durante la travesía, mientras estaban en el mar. Y no sé qué tanto descanso puede haber si tenían que remar, porque en esa época no había motor fuera de borda. Les tocaba a ellos remar hasta el otro lado. O sea que descansar no lo habían hecho. Pero hizo a un lado su descanso. ¿Por qué? Porque la enfermedad y la necesidad eran apremiantes. Ovejas sin pastor. Personas que necesitaban que alguien velara por ellas. Por eso lo buscaban. Si hubiese alguien más que lo hiciera, pues estarían allá, pero como no había nadie más que velara por ellos, allí llegaron. Muy bien, dice que suplió todas sus necesidades al ver el dolor y el sufrimiento. ¿Qué necesidades específicamente suplió? Vamos a leerlo conforme al texto. Versículo 34. En el versículo 34 dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál era la primera necesidad que esa multitud tenía? Ya hemos hablado de las sanidades, traían enfermos, de los curiosos que querían ver el poder de Dios en operación y de los que tenían hambre. Pero miremos cómo Jesús empieza a suplir las necesidades. Lo primero que hace es enseñarles muchas cosas.
Jesús no tomó esa oportunidad para hablarles del interés, ¿no? Porque había gente interesada, gente que iba simplemente por el beneficio. Entonces el Señor de pronto hizo una predicación sobre que uno no debía ser interesado en el beneficio, sino que no habló sobre eso seguramente. Habló de muchas cosas. Habló sobre realidades y necesidades que las personas tenían y que seguramente ellos desconocían. Porque enseñar es eso. Enseñar es poder darle a conocer a una persona algo que desconoce. Lo otro es recordar, pero enseñar tiene que ver con abrir un mundo para aquellos que no lo conocen. Cuando hablamos de los procesos de educación es eso. Nosotros llegamos a este mundo ¿con qué? Con un carrete completamente virgen. Nosotros llegamos cero conocimientos. ¿Qué hemos en la vida aprendido? Lo que nos han enseñado. Y todavía no hemos terminado. Hemos dicho que aún hay mucho más que aprender y hay mucho más que enseñar. Y Jesús lo primero que hizo fue enseñarles. Dice Oseas, en el capítulo 4, voy a tomar un pasaje del Antiguo Testamento, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, una gran necesidad es la ignorancia. La ignorancia, cuando nosotros ignoramos las cosas. Y nosotros ignoramos mucho acerca de Dios. Por eso también el énfasis que hemos tomado durante este primer tiempo del año es acerca del conocimiento de Dios. Y he recalcado mucho acerca de esto. Miren, hay gente que piensa que conocer a Dios solamente se limita a unas actividades religiosas periódicas en la vida. Entonces tenemos una celebración semanal, algunos la hacen muy esporádicamente. Algunos piensan que lo único que uno tiene que hacer de pronto es una oración en la mañana, persignarse en el día cuando pasa frente a una iglesia. Algunos piensan que eso es suficiente, pero la verdad es que el desafío de la Biblia es mucho más que eso. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia lo que dice es que si algo uno debe alabarse en la vida, si algo uno tiene que tener como orgullo en la vida, es en entender y conocer a Dios. No se alabe ni el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su valentía, dice, sino alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. De las muchas cosas que seguramente Jesús les enseñó, tenía que ver con esa relación con Dios. Y recuerde que estamos hablando de un pueblo muy religioso, un pueblo que se caracterizaba en su entorno por ser monoteísta. Mientras los demás pueblos tenían muchos dioses, ellos tenían un solo Dios, pero ese Dios que tenían muchas veces les era desconocido. ¿Recuerdan aún con Nicodemo, Juan capítulo 3? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo cuando se acercó? Le dijo, pero si tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. ¿Recuerda que le dijo así? ¿Cómo es posible que tú que eres de los que enseña a Israel las cosas de Dios, tú no sabes acerca del nuevo nacimiento? Bueno, desde ahí partimos en el hecho de que aquellos que impartían el conocimiento ni siquiera tenían todo el conocimiento. ¿Cómo sería de ahí para abajo? Entonces la primera necesidad siempre existente será de conocimiento. La ignorancia es la más grande pobreza que una persona pueda tener. Y tenemos que tener cuidado en las sociedades, porque una de las cosas que se procura hacer cuando los movimientos son populistas es ¿qué? Es proveerle a la gente su provisión material, pero no darle acceso al conocimiento. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se tiene el conocimiento se pueden tomar mejores decisiones. Cuando se depende simplemente, los procesos asistencialistas llevan a que la gente simplemente dependa. No les importa saber si sí o si no. Simplemente que dependen de que les suplen su necesidad. Pero cuando la gente tiene la capacidad pensante y esa capacidad les lleva a tomar decisiones, de pronto se dan cuenta que las cosas no son como siempre han sido. Entonces el conocimiento, Jesús estuvo enseñándoles. Recuerden que había necesidad de enfermos. Habían los que iban a ver sanar a los enfermos y había los que tenían hambre. Pero por encima de esas necesidades, una que estaba allí, que hasta ahora no ha sido mencionada, es que ellos necesitaban ser enseñados. Ahora, miren cuánto tiempo pasó. Dice que cuando llegaron a la orilla, versículo 35, y estuvo con ellos enseñándoles, ya la hora era muy avanzada. ¿Cuánto tiempo Jesús determinó para enseñarles? La mayor parte del día. La mayor parte del día. Llegó la tarde, llegó ya la noche. Calculen que ellos hubiesen salido pues temprano. La idea es que salieran temprano, gracias doña Herminia. Salieran temprano para ir al lugar a descansar. Estaban tomándose sus vacaciones. Usted cuando se va de vacaciones pues procura aprovechar el máximo el tiempo posible.
La gente llega, la gente no le da espacio, Jesús se baja de la barca y empieza a enseñarles. Y pasó el día, tanto que no tenían tiempo de ¿qué? De comer. La gente había estado todo el día ahí sin comer. A la hora de la tarde ya la gente tenía hambre. Por eso los discípulos le dicen, Señor, despache la gente, porque la gente debe tener hambre. Están todo el día escuchándole a usted y hasta ahora no han comido nada. Despache los que se vayan a las aldeas cercanas y coman. La mayor parte del tiempo fue enseñanza. Qué increíble esto, porque es que nosotros vamos más al beneficio material que al proceso de crecimiento y madurez. La gente prefiere en un momento determinado que sea suplida su necesidad que conocer lo que Dios dice y lo que Dios tiene para ellos. Por eso vuelvo a insistir en la capacitación, tema de nuestro mes anterior, capacitándonos para el servicio. Y les decía que muchos dicen, pero ¿para qué uno capacitarse? ¿Para qué estudiar más? Si ya yo conozco mucho de la Biblia, sí, pero seguramente no conoce todo como debía conocerlo. Ninguno de nosotros, yo cada vez que estudio la Biblia para preparar un tema, mi devocional personal, hacer los estudios individuales, obviamente tengo muchas nuevas cosas que aprender. Y eso me ayuda a mí a comprender mejor a Dios, entenderme y comprenderme que yo soy Dios, dice la Biblia. Entonces lo primero y lo más importante es el conocimiento de Dios. Y Dios a través de Jesús les enseñó. Esa era su más grande necesidad, esa fue la intervención más profunda que tuvo con ellos. Sigamos al versículo 36, dice, en el versículo 36 voy a leer de corrido allí, dice, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron que vayamos y compremos pan compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la tierra, la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo los bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre todos. ¿Está bien? Ese es un pasaje muy conocido y pues obviamente lo hemos estudiado en otras ocasiones. No nos vamos a limitar al milagro de la multiplicación. Lo que estamos viendo es la segunda área de necesidad que Jesús suplió. ¿Cuál es? La material. Seguramente la más interesada para muchos. Yo necesito comer. Seguramente siguiendo a Jesús pues siempre hay provisión. Por eso en Juan 6 dijo, no me sigan solamente por la comida que perece. ¿Está bien? Entonces había gente interesada en eso. Jesús les da la oportunidad de ser suplidos en su necesidad material. Los discípulos, ¿qué pensaron? Señor, que ellos vayan y se provean a sí mismos. Porque ni siquiera plata tenemos suficiente para comprarles. Más bien que cada persona resuelva su propio problema. Y esta es una de las realidades que más, tenemos los seres humanos. Decimos pobrecitos, pero no hacemos nada por suplirlo, que cada cual resuelva. Cuando vemos noticias, cuando sabemos el dolor que otros sufren, las situaciones que otros padecen, nosotros decimos pobrecitos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué nos lleva a actuar en favor de? No vamos a pretender solucionarle el problema a todo el mundo, pero al menos ¿qué podemos hacer por una parte de esa sociedad que tanto padece? Por eso yo siempre digo que la Biblia nos invita a darle al que tiene necesidad. Recuerda, al que te pida, dale. Pero pues si usted tiene la posibilidad de pararse en una esquina y a todo el que pase pues hágalo. Pero cuando vienen de pronto a pedirle a usted, y en ese momento usted no tiene, ¿usted qué hace? Dice, bueno, quisiera darle, pero no puedo. Bueno, y cuando sí tiene la posibilidad, ¿qué hace? Porque hay momentos en que uno no tiene cómo suplir, pero hay momentos en que uno sí tiene cómo suplir. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar que yo no puedo usarlo como una excusa de no tener. Sí, usted hay momentos que no tiene, pero hay momentos que sí tiene. Eso es como todo en la vida, es un equilibrio, es buscar el punto central de las cosas. A veces no tenemos mucho tiempo, yo lo entiendo. Hay gente que está muy ocupada en muchas cosas durante algún tiempo, pero hay momentos en que baja la actividad y la pregunta es, ¿y en ese tiempo qué haces? Lo que dejaste de hacer cuando tenías muchas cosas por hacer. Siempre buscar el punto de equilibrio. En este caso Jesús dice que cuando les habló de la necesidad, los discípulos no estaban interesados. Primero, ¿por qué? ¿Recuerdan que los más necesitados de comida eran ellos mismos? El pasaje comienza diciendo que los discípulos, por tanta gente que iba y venía, no tenían ni tiempo para comer.
O sea que los primeros necesitados de alimento eran ellos, que cada cual se resuelva, nosotros vamos a resolver nuestro problema. Pero en ese caso Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y volvemos a lo mismo. Si no tengo para mí, si yo soy el primero que estoy necesitado, ¿cómo le voy a ayudar a otros? Pues miren, cuando uno está dispuesto a hacer eso, la provisión que Dios va a dar a través de nuestras vidas para otros también va a suplir la propia. Porque dice que todos comieron, todos se saciaron y quedaron sobras suficientes. ¿Los discípulos no comieron? Seguro que también ellos comieron. Ellos también suplieron su necesidad, pero no partiendo de ellos, sino partiendo de la necesidad de los demás, también su necesidad fue cubierta. Y ese es un principio fundamental en la vida, que cuando nosotros nos preocupamos obviamente por otros, siempre va a haber una provisión particular para cada uno de nosotros. Yo lo he dicho en la iglesia, lo he visto, lo he evidenciado siempre, y es todos aquellos que de alguna manera han servido, Dios a través del servicio siempre les ha llenado sus propias necesidades. Los mejores que siempre han estado son los que más han servido. Y son los que de alguna manera tiempo han tenido que sacar de sus obligaciones para dedicar, de sus recursos para dar. Y son los que siempre han tenido suficiente. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso de lo que damos, también recibimos. Si somos generosos al dar, somos generosos también recibiendo. Eso dice el libro de Corintios en la segunda de Corintios Pablo, en el capítulo 8. Que así como damos, así recibimos. Por eso muchas veces nos sentimos que nosotros mismos ni tenemos, claro, porque nunca damos. Porque siempre estamos centrados en que lo poco que tengo que guardarlo porque si no, empieza a dar y verá que se multiplica. Hace 8 días también les decía, yo por eso, créanme, y se lo digo sinceramente, yo no cobro actividades fuera de la iglesia. Que cuando nosotros vamos a una empresa, que cuando nosotros vamos con el ejército, siempre estamos invirtiendo. Parte de los recursos de la iglesia se invierten en otras actividades fuera de la iglesia, sin cobrar. Y podíamos hacerlo. Y a veces tengo dificultades con las personas que me dicen, no, pero díganos cuántos son sus honorarios. Yo no tengo honorarios por fuera de la iglesia. A mí el que me suple es el Señor. Y les decía el martes, ¿no? Yo me tumbaría a mí mismo si les cobro. Porque yo cobraría muy poquito comparado con lo mucho que Dios tiene para darme a mí. Entonces, si yo cobro, ya el Señor dice, esto ya se pagó solo. Pero cuando yo no cobro, ¿qué dice el Señor? A usted todavía le tengo una cuenta pendiente para pagarle. Y siempre Él es más generoso que cualquier persona. Así que cuando uno da, ¿uno qué? No recibe. Miren, les voy a mostrar un ejemplo de eso, esto. Un día llegué a una empresa con mi iPad pequeño, el de antes, y uno de los empresarios me dijo, oiga, ¿y usted todavía con eso? Pues eso me suple mi necesidad, yo no necesito más, con esto me es suficiente. A los 8 días, cuando llegué a ese lugar, me tenía este iPad, me tenía otros elementos adicionales para el servicio. Y si yo voy a hacer cuentas, posiblemente en ese regalo había más o menos unos 8 millones de pesos. Dios siempre suple, pero cuando uno va por delante con su necesidad, pues obviamente se suple a sí mismo. Cuando ellos dejaron de pensar en su propia hambre, empezaron a ver que se multiplicó y fue suficiente ¿para quiénes? Para todos. Muy bien, entonces dice el versículo 42, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. 3 palabras claves, comieron todos, comieron todos. ¿Todos incluyen a quién? A todos. ¿Excluyen a quién? Ninguno. O sea que los discípulos también comieron. ¿Y qué tanto comieron? Hasta que se saciaron. No fue simplemente un entremés, ¿cierto? No fue simplemente unas onces, sino fue comida. Y se saciaron. Y luego dice, y recogieron de lo que sobró. ¿Qué harían con lo que sobró? Los restaurantes, cajita para cada cual y cada uno lleve para su casa, ¿o no? Comen, se sacian y se llevan, porque lo recogieron no para guardarlo o para echarlo a la basura. Si habían quedado aún de la porción que Dios había multiplicado en ese día, seguramente ellos llevaron para su resto de necesidades. Pero lo interesante es que todos comieron, todos se saciaron y hubo suficiente aún para llevar. Esa es la generosidad con la que Dios siempre actúa a través de la compasión.
Cuando nos movemos, cuando dejamos que no solamente sea la lástima la que mueva nuestras emociones, sino la compasión la que mueva nuestras acciones, siempre vamos a ver que la respuesta de Dios sobrepasa lo que nosotros mismos habíamos imaginado. De tal forma que se convirtió esto en un episodio tan particular que los 4 evangelistas lo mencionaron. ¿Por qué hacen mención de ese pasaje los 4 evangelistas cuando no siempre lo hacen? Es porque tuvo que haber sido impactante, como partiendo de que Jesús vio que la gente estaba como ovejas sin pastor y tuvo compasión, les suplió en todas las necesidades. Ahora, no hablamos de sanidades, no dice específicamente que fueron sanos los enfermos, pero suponemos que también fueron sanos los enfermos. Y suponemos que los que estaban quebrantados y de alguna manera dolidos en su alma también fueron curados. O sea, todas las necesidades el Señor seguramente las estuvo abarcando, solo que aquí enfocamos en aquellas que menciona el pasaje. Muchos venían por el pan que habían recibido, y el pan que habían recibido era suficiente para llenar su necesidad. Veamos algunas lecciones para que tengamos en cuenta. El egoísmo y la insensibilidad que vivimos normalmente. El egoísmo e insensibilidad. Una cosa es que yo diga lástima y otra cosa es que yo me sensibilice por la necesidad. Egoísmo y insensibilidad versus 2 cosas importantes: humildad y compasión. Usted y yo no somos merecedores de todo lo que tenemos. No somos merecedores. A veces nosotros decimos: es que yo sí he trabajado, es que yo sí no he cometido errores, yo no he hecho lo malo, y siempre vivimos justificando. Y miren, alrededor de uno hay tantas historias tan difíciles. Estos días que estábamos con Hilda, viendo gente, de pronto íbamos haciendo un viaje y veíamos gente en la carretera caminando, y muchos de ellos de pronto locos, que llama uno, ¿no? Locos. Ayer específicamente estábamos haciendo un viaje y vimos a alguien así, y gritando groserías y tantas cosas. Inmediatamente viene a la mente de uno el endemoniado gadareno, ¿recuerda? Y uno dice: terrible la vida de una persona así. Triste la vida de una persona que tenga que vivir en esa condición. Y déle la vuelta a la página en todo lo que normalmente vivimos y decimos: terrible, terrible, pero no podemos quedarnos ahí. Eso simplemente lo experimenta la gente, lástima, pero nosotros somos movidos a la compasión, cuando somos suficientemente humildes para decir: la bendición de Dios con nosotros. ¿Qué podemos hacer por otros? Y tenemos que mover el nido. ¿Qué podemos hacer por otros? Y no estoy hablando solamente de dar y de pronto de darle comida y darle provisión material, sino qué tantas cosas podemos hacer por otras personas. Piensen que el pasaje, cuando comenzamos el martes a estudiarlo, decíamos de los colaboradores, de aquellos que han estado sirviéndonos. ¿Qué tanto cuidamos de la necesidad de ellos? Decíamos. Jesús cuidó de la necesidad de sus discípulos. Venían haciendo una gran obra, sanando, liberando, enseñándole a la gente. Y cuando llegaron, Jesús no se preocupó por los resultados, a ver cuántos habían evangelizado, cuántos habían discipulado, cuántos enfermos se habían curado, sino vengan y descansen. Aún eso, el preocuparnos por otros. Segunda lección que quiero resaltar: asumir que siempre hay necesidad. Que siempre hay necesidad. No pensemos que hay personas sin necesidad. Todas las personas en el mundo tienen necesidades. Ahora, ¿quién las sabe? No somos nosotros los que tenemos rayos X para decir: uy, la necesidad de este. El Espíritu Santo conoce la necesidad de cada persona. Ahí es donde tenemos que depender mucho de la dirección del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos mueva con compasión. Recuerden que la palabra compasión, muchas veces en el caso de Jesús, siempre está antecedida por la palabra fue movido a misericordia, fue movido a compasión, siempre fue movido. Eso implica que de alguna manera algo tocó su corazón y lo movió. Esa es la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que toca nuestro corazón y nos mueve, porque Él sí conoce las necesidades de las personas. A veces es un abrazo. ¿Cuántas veces no hemos visto historias de una persona que decía: mire, ese abrazo yo lo necesitaba? Y en algún momento usted experimentó la necesidad de abrazar a alguien, solamente eso. ¿Y cuánta necesidad tenía esa persona de ese abrazo? Porque el Espíritu Santo sí conoce las necesidades. No tengo que verlas necesariamente, yo simplemente tengo que dejar que el Espíritu Santo, en su sensibilidad, me permita a mí poder acercarme y aproximarme para llenar esas necesidades.
Entonces hay que asumir que siempre hay necesidad, siempre, cualquiera que sea. Tercero, lo práctico es que vayan y consigan. Lo compasivo es denles de comer. ¿Qué es lo práctico? Pues que vayan y consigan comida. ¿Qué es lo compasivo? Denles ustedes de comer. Nosotros a veces somos muy prácticos, ¿no? Bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer, que ellos hagan al menos algo, que ellos al menos vayan y busquen. Pero la compasión es ir mucho más allá de lo que teníamos que hacer. Es poderles suplir, denles ustedes de comer. Voy a leer un pasaje de Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren las palabras que menciona: consuelo, amor, comunión, afecto entrañable, misericordia. Todas son palabras que de alguna manera reflejan emociones en el ser humano. Si esto al menos está en ustedes, dice, completen mi gozo, versículo 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria, sino con humildad, entendiendo que ellos necesitan de pronto más que nosotros mismos, entendiendo que los demás son superiores a nosotros mismos. Esto no tiene que ver con una mala estima personal. Lo que tiene que ver es con una realidad de compasión hacia los demás. Puede que yo tenga necesidades, pero hay otros que las tienen mucho mayores. Y luego agrega diciendo en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Miren, no dice no mirando por lo suyo propio simplemente, dice sino cada cual también por lo de los demás. No quiere decir que usted se desentienda de su realidad. Usted y yo tenemos necesidad y estamos orando por ellas. No sé si usted recuerda la famosa cajita de los milagros. ¿Quién todavía conserva la caja de los milagros? La que repartimos, ¿recuerdan? Donde guardamos peticiones que consideramos que son imposibles y que si no nos las da el Señor, pues no hay problema. Pero las metemos ahí y ahí las tenemos en conserva. Sí, y yo tengo varias y mi caja la tengo más grande. Yo les di una pequeñita, yo tengo una caja más grande. El día que quieran ir a conocerla, los llevo. Y van a ver todas las cosas que tengo metidas ahí. Tengo muchas cosas ahí. Cosas que humanamente no podría responder. Y que no necesariamente todas esas me darían la vida eterna. Pero son cosas que tengo ahí colocadas. Porque las tengo colocadas donde debo colocarlas. En Dios, si Él quiere, lo suplirá. Algún día cuando el Señor vaya respondiendo, les voy mostrando la cajita con la petición y con la respuesta. Porque Dios siempre responde. Pero no soy yo el único que tiene necesidades. Siempre los demás tienen también necesidades. ¿Cuántas veces de pronto podemos escribir una necesidad que no es para nosotros sino para otro y colocarla ahí también? De pronto yo no tenga la posibilidad ahora de ayudar a alguien, pero si tuviera la posibilidad. Yo ya estoy empezando a experimentar una realidad hacia el futuro y lo quiero decir hoy día, como en esa función que tengo de presidente Senfol, es pensar en que muchos de nuestros directores ya están por encima de los 50, de los 60 años. Y si el Señor no viene pronto, estaremos llegando a los 80, 90 años. ¿Qué vamos a hacer con nuestros directores cuando lleguen a esa edad? ¿Simplemente les vamos a decir devuélvanse a su casa? Ya tengo directores de tiempo completo, que los tenemos en casas de cuidado para personas mayores, porque necesitan eso, y que no están activos en el ministerio. Pero es una realidad. Y esos son los que ya están, los que venimos en camino también. Y yo pienso en eso, no solamente es por uno, sino ¿y qué de ellos? ¿Y cómo les vamos a suplir? Y estamos orando por proyectos de cómo de alguna manera, si el Señor no viene antes, cómo tener lugares donde podamos atender a nuestros directores que ya llegaron a esa edad y ya no están activos en el ministerio. La primera de ellas es Laurita, que ustedes conocieron, que estuvo con nosotros un tiempo aquí en Bogotá, Laurita Sánchez. Tenemos a Albita, la ex monja casada con ex cura, ¿recuerdan? También los conocimos acá. Ya el cura partió para la presencia del Señor, ahora quedó ella, 96 años. Y estaba en Cúcuta, siendo atendida en una casa especial para ella.
Y ahora que se mejoró un poquito la relación con Venezuela, pasó otra vez a San Cristóbal, donde ella vivía, donde tenía una tierrita. Y lo interesante, en Cúcuta estaba ya en silla de ruedas. Pero cuando ya llegó a San Cristóbal a atender nuevamente su pequeña parcelita, ya dejó la silla de ruedas y está caminando, velando por las maticas, por la gallinita. ¿Sabe por qué? Porque uno necesita eso. Y es cuidar la realidad de otros. Y lo triste es que si nosotros no lo cuidamos de ellos, ¿quién cuidará de nosotros cuando lleguemos a eso? ¿Recuerdan? Aquel papá que le dijo a su hijito, mira, toma esta cobija y llévala al abuelito que está en la pieza de atrás, una pieza muy fría, llévale esa cobija al abuelito para que se cubra. Y efectivamente el pelado fue y llevó la cobija, pero cuando regresó venía con media cobija, la había partido por la mitad. Y el papá le dijo, ¿y usted qué hizo? Era la cobija para el abuelo. Dijo, no, voy a guardar la mitad para cuando te toque a ti. Uno no sabe qué cosas vendrán en el tiempo. ¿Cómo nos gustaría a nosotros que nos trataran? De esa misma manera nosotros tenemos que tratar a quienes hoy podemos nosotros con compasión atender. Muy bien, Mateo 9, 35 al 38. Voy a leer este otro pasaje para finalizar hoy. El Espíritu Santo no está... Esa es la alarma de que... Bueno, 9, 35 al 38. Dice el 35, no, el coronel tiene que atender todas esas responsabilidades en emergencia. Mateo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, ¿qué? Enseñando. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, primero, enseñando en las sinagogas de ellos. Segundo, y predicando el evangelio del reino. Segunda cosa, predicando. Tercera, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres cosas, enseñaba, predicaba, sanaba. ¿En dónde? Todas las ciudades y aldeas por las que iba pasando. Dice el versículo 36, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo a sus discípulos, mire lo adicional de este pasaje, recuerden que estamos dentro del mismo contexto en otro evangelio. Dice que Jesús los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Pero miren lo que dice el versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Entonces, hagamos el paralelo de los cuatro evangelios. Partimos de Marcos, pasamos un poquito a Juan, ahora venimos a este pasaje y estamos viendo a Jesús en el mismo contexto de realidad y necesidad, pero aquí agrega algo importante, dice, oremos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Hablemos de las necesidades. Oremos a Dios para que Dios supla las necesidades de las personas. En la alborada de oración, ¿cuánta gente es propia de la iglesia y cuánta gente es ajena de la iglesia? Nosotros estamos haciendo la evaluación de eso. ¿Cuánta gente es propia de la iglesia y cuánta gente no es de la iglesia? Hay gente que nunca ha venido a la iglesia y está vinculada a la alborada y está trayendo sus necesidades a la alborada. Ahí intercedemos por ellos aunque no les conozcamos. Y de alguna forma estamos haciendo eso, orando por las necesidades, porque las necesidades son ¿qué? Cambia la palabra mies por necesidades. Orad al Señor de las necesidades, que suple las necesidades, porque las necesidades son muchas. Pero viene la segunda parte. No solamente oren para que el Señor envíe obreros a cubrir la necesidad, sino que ustedes mismos sean obreros cubriendo la necesidad. Porque ¿quiénes eran los primeros que eran llamados a cubrir la necesidad? Los discípulos. Denles ustedes de comer. Y estoy en el mismo contexto de la historia, solo que en otro evangelio. La mies es mucha, los obreros son pocos. Oremos al Señor para que envíe obreros a la mies. La pregunta es, ¿quiénes eran los primeros obreros como respuesta a esa petición? Los mismos discípulos. Nosotros muchas veces oramos porque Dios envíe obreros a la mies. Pero ¿quiénes son los primeros que debían estar en la lista de obreros? Nosotros mismos. Y esa es una oración que nos incluye. No es una oración que hacemos por los demás. A veces, si yo quiero llamarle la atención con respecto a esto, no es solamente hacerlo cuando me toca hacerlo. Si hacemos una delegación, muy bueno, chévere que usted lo haga.
Todos estamos atentos a cómo podemos ayudar, y si me dicen que yo lo haga, yo lo hago, pero si no me dicen que lo haga, lo hago. Si no me piden que lo haga, yo lo hago. No, yo soy el primer obrero, y lo que sigo pidiendo es que Dios levante más obreros para la mies. El trabajo que se está haciendo en Alto de Cazuca, en Soacha, ya me decía esta semana Ofelia, y gracias le doy a Carmencita, a Rosalba, a Isolina, a Gilma, que han estado trabajando, organizando todo lo que se trae de acopio de recursos que de pronto para unos ya no son útiles, pero para otros pueden ser funcionales, que ya tienen 3 casas de atención a la comunidad de Altos de Cazuca. Tenían una, y ya tienen 3 casas. Todavía hay cómo ayudar, cómo suplir la necesidad, y gracias porque ustedes han estado organizando. Hoy iban a venir, no pudieron venir, pero van a venir el lunes a llevarse todo lo que de alguna manera se han ido organizando para mandar a ese lugar. Lo que a usted no le sirve, a otro le puede servir. Pero la primera lista está en ¿quién? En uno. Yo soy el que encabezo esa lista. Yo no puedo pedirle al Señor que envíe obreros a la mies simplemente. Yo soy un obrero y pido que Dios envíe más obreros a la mies. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Las necesidades son muchas y las respuestas no suplen todas las necesidades. ¿Quiere ser un obrero de esa mies? ¿Quiere ser un obrero? Esa es la pregunta con que concluimos este tema. ¿Quieres ser un obrero de esa mies? ¿Quieres ir a suplir la necesidad de otros? ¿Qué estarías dispuesto a hacer en compasión por otros? Esa es la pregunta que le dejo planteada para dentro de 8 días. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por la compasión hacia otros? Por ahora decimos, sí, yo estoy interesado en... ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Y vamos a hablar de ese tema en 8 días. ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer cuando de compasión se trata? De servir con compasión. Compasión en el servicio. Les dejo allí ese pasaje de Marcos, al final de Mateo, perdón, al final de Mateo 9, para que ustedes lo tengan presente. Oremos al Señor de la mies porque envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Oremos aquí. Usted incline su cabeza. Por un momento cierre sus ojos. Piense en todo esto que hemos estado diciendo este año de sirviendo con pasión al Señor. En el mes de febrero hablamos de capacitándonos para el servicio, y en este mes de marzo estamos hablando de servir con compasión en el servicio. Porque no podemos simplemente tener declaraciones que no estemos dispuestos a hacer realizaciones. Muchas veces el cristianismo se ha limitado a eso, a hacer declaraciones del amor de Dios, de la compasión, de la ternura, tantas cosas de que habla la Biblia, pero cuando llega el momento del ejercicio de ellas, es cuando nos quedamos cortos. Es por eso que muchas veces es que ustedes saben mucho, pero no hacen todo lo que saben. Así es. Recuerden la frase que decíamos que esta semana para mí ha sido impactante, y es que simplemente la compasión es vestir de amor a la necesidad. Donde hay necesidad, el amor llega, y eso es compasión. Y necesidades, todas las que usted quiera, todas las que usted quiera. Acompáñenos un día en las mañanas a la alborada y se dará cuenta cuántas necesidades. Y muchas veces el tiempo no es suficiente, porque aún más allá de la alborada, los intercesores reciben peticiones todo el tiempo de necesidades. Y algunos de ustedes se caracterizan por eso, por estar pendiente de las necesidades, y siempre estamos trayendo personas que ni siquiera son de la iglesia, compañeros de trabajo, amigos, personas que tangencialmente conocimos y expresaron una necesidad y la asumimos como parte de nuestra responsabilidad. Pero es que de eso se trata cuando hablamos de servir con compasión o compasión en el servicio. No es solamente el sentir lástima, no solamente es darnos golpes de pecho, no solamente es preguntarnos qué harán otros para llenar la necesidad, sino cómo estoy dispuesto yo, dejando a un lado mi egoísmo, dejando a un lado el énfasis tanto en mi realidad para pensar en los demás, para poder hablar a otros de Cristo.
para poderles llevar una palabra de aliento. Recuerde que no solamente es pan lo que necesitaban. Jesús dedicó mucho tiempo a enseñarles lo que necesitaban ellos saber de Dios. La más grande necesidad, la que toda persona tiene, es de conocer de Dios. Y en eso podemos ser muy útiles, sin desconocer que también necesitamos pan, sanidad, restauración. Pero qué importante es que nosotros le demos de comer la comida espiritual, la comida material o física a las personas. Piense en sus discípulos, en las personas a las que usted de alguna manera atiende, les sirve. No es solamente enseñar lecciones que enseña la Biblia. No es solamente transmitir lecciones que tenemos en materiales. Es cómo podemos abrirle a ellos ese mundo que dice la Biblia en el libro de Jeremías, en entender y conocer quién es el Señor que hace misericordia, juicio y justicia sobre la tierra. Porque eso es lo que quiere el Señor, que le conozcamos y que le entendamos. ¿Cuántos quieren conocer de Dios hoy? ¿Cuántas personas están ávidas, necesitadas y por eso corren a tantas fuentes cerradas y equivocadas a suplir una necesidad que lo único que van a encontrar allí son peores problemas de los que ya tenían? Ustedes lo ven a diario, hay filosofías, hay creencias, hay prácticas, hay cultos que a la gente lo único que hacen es hundirla mucho más en su necesidad. Por eso oramos al Señor para que siga enviando obreros a la mies, que el Señor siga levantando personas que estén dispuestas a enseñarles a otros y a través de esa enseñanza permitir que ellos puedan encontrar en Dios provisión y respuesta para sus necesidades. Nuestro interés no es solamente que la gente venga a la iglesia, que la gente conozca del Señor. Y si viene a la iglesia, cómo acompañarle en su crecimiento, en su edificación, en su proceso de madurez en Cristo. Pero que la gente conozca es la más grande necesidad. Esta semana una persona de uno de los grupos dijo algo que tuve que agradecer a Dios. Cuando estuvimos en ese grupo, en una empresa, repartimos algunos folletos sobre versículos de la Biblia. Y ella había pedido uno adicional para su propio esposo. Pero iba en el taxi y el taxista tuvo un problema con algún motociclista y estaba exasperado y estaba a punto de dar rienda suelta a su violencia, pero ella intervino y le dijo que pensara bien lo que iba a hacer. Porque en un momento como esos podemos cometer una locura y dañar toda nuestra vida. Y el hombre se apaciguó, se calmó y ella pudo regalarle ese folleto. Al final, cuando termina ese recorrido en el vehículo, el hombre le dice: muchas gracias, era lo que necesitaba. ¿Cuántas intervenciones así como esas podemos tener en un día? ¿De cuántas maneras podemos intervenir para que una persona encuentre una respuesta o no se haga un daño? Qué bueno que estemos dispuestos a eso, porque mucha es la necesidad, la mies es mucha. Los obreros son pocos, pero los que estamos oramos por los que aún han de llegar. ¿Es usted un obrero para la mies? ¿De qué manera lo está haciendo? ¿O de pronto ya pensamos que nuestro servicio ya fue dado, todo lo que había por hacer se hizo? Bueno, está bien, al menos ore para que Dios envíe otros obreros a la mies, porque sigue siendo mucha la necesidad. Bendito Dios, permítenos no ser una iglesia de declaraciones. Esas son fáciles de hacer. Decir lo que tenemos que hacer, pues obviamente no es tan complicado. Hacer lo que tenemos que hacer es lo más difícil. Y muchas veces nos atoramos de tanta comida que recibimos, pero que no digerimos, que no se vuelve parte de nuestra fortaleza, de nuestra fuerza para ir a hacer. Muchas veces solamente queremos llenarnos y sentirnos saciados
Pero no, es simplemente aprovisionarnos lo suficiente para luego ir a dar de lo que hemos recibido. Y oramos por eso por la iglesia, Señor, permítenos, hay mucha demanda y la oferta, Señor, a veces está limitada. Por eso plantees esta pregunta que la estaremos resolviendo también en la Biblia la semana entrante, y es: ¿qué estaría yo dispuesto a hacer en medio de la compasión por otros? Porque tenemos que ir a vivenciar lo que es la compasión. No es solamente ver, no es solamente sentir, sino también hacer, para que ello que está sufriendo una persona, que está viviendo una persona, pueda ser evitado o pueda ser cambiado. Ore al Señor en su corazón. El Espíritu Santo es el que conoce las necesidades, Él conoce las realidades. No hay persona que no tenga necesidad. Que Él nos dé discernimiento, que Él nos dé la capacidad de poder comprender cuál es la necesidad de las personas. Y poder estar allí con lo que Él mismo nos provee, con lo que Él mismo nos da para suplir. Una palabra, un consejo, una compañía, una ayuda, algo material que podamos dar. Todo eso cuenta dentro de esa acción de Dios a través de nuestras vidas para suplir a otros. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos es suficiente ilustración, nos da suficiente motivo para entender que siempre habrá necesidad, que también nosotros tenemos, pero siempre la necesidad que hay alrededor es mayor. Iban a descansar y terminaron sirviendo, y terminaron repartiendo a grupos de 100, de 50, en más de 5,000 personas. Pero al final seguramente ellos comieron también, se saciaron también, ellos también vieron la evidencia de la multiplicación en abundancia y seguramente sus fuerzas fueron renovadas. ¿A quién no le gustaría ver un milagro así? Que de 2 panes, 5 peces comieran tantos y quedaran tantas obras. ¿Quién no se sentiría revitalizado nuevamente? Si cansados estaban, ahí terminó su cansancio. Vieron cómo Dios podía hacer muchas más cosas de las que ellos ya habían percibido, habían visto. ¿Cuántas cosas Dios tiene preparadas para nosotros? En la medida que nos movamos, en la medida que dejemos que el Espíritu Santo obre a través de nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Te lo estamos pidiendo. Nuevamente te digo, Señor, haznos no una iglesia de declaraciones, sino una iglesia de acciones. Que no solamente digamos, sino que hagamos lo que decimos. Y obviamente tenemos que reconocer que no siempre lo hemos hecho y pedirte perdón, no siempre hemos actuado como podríamos haberlo hecho, pero queremos hacerlo. Tomamos las decisiones de partir y de ir y dar, compartir con otros. Cántele al Señor y adórele. Tenga un tiempo personal con Él. Dios tiene que ministrar al corazón de cada uno de nosotros porque Él es el que lo conoce. Bendito sea, Santo Dios. Grande y poderoso Señor.